Ok, em, creo que vamos a empezar. De nuevo, muchas gracias por asistir al webinar. El día de hoy estamos transmitiendo desde Santiago de Chile. Estamos aquí con nuestro distribuidor en Santiago que se llama TicaShop, transmitiendo desde sus oficinas. Y la idea es revisar una serie de consejos que hemos recibido de parte de algunos socios en diferentes partes del mundo, donde nos están explicando algunos trucos que ellos están utilizando para facilitar las instalaciones o permitir solucionar ciertos problemas prácticos. Entonces la idea es revisarlo, es muy rápido, sencillo. Igual si tienen preguntas, ahí está el chat, entonces las podemos colocar ahí en el chat para que las vayamos revisando. Oportunidad para darles un saludo de Navidad y un saludo de Año Nuevo, ya que estamos hacia final de año y este sería el último webinar que vamos a hacer este año. Entonces, comencemos. Uno de los primeros consejos que hemos recibido de parte de nuestros socios en diferentes partes del mundo es que cuando hay tubería, tenemos algún tipo de estructura que es muy delgada, dando como foto, es posible llegar a eh, diámetros por debajo de 30 milímetros. Entonces, em, podemos reutilizar ese mismo herraje para lograr hacer un buen agarre de estructuras que sean muy delgadas. Es un truco sencillo, a veces eh, uno se complica con ese tipo de despliegues de instalaciones. Entonces, es interesante y ahí les dejo el tip en ese slide. Em, Otro de los trucos que hemos venido viendo que muchos de nuestros socios están utilizando es, por ejemplo, en instalaciones de punto multipunto, tienen la estación base, tienen los remotos y alguien en el remoto coloca un usuario, una contraseña y no sabe cuál fue la que dejó. Entonces, desde el nodo es posible entrar a través de la base al CP, al remoto, y con este comando yo puedo cambiar o resetear el password, el usuario y la contraseña del remoto, o sea, del CPE. Entonces también, igual dentro del portal o el video, o si ustedes quieren tener la presentación, nos dicen y nosotros se la compartimos para que ustedes tengan el comando, que sería el comando que se utilizaría para resetear remotamente el usuario y la contraseña en los CPs a través de la estación base. Entonces también otro truco bastante interesante y bastante útil cuando yo tengo eh, una solución punto multipunto. Obviamente también en punto a punto se aplica, pero pues como el punto a punto es un maestro, un esclavo, pues solamente podría, digamos, tener influencia sobre un esclavo, pero en punto a multipunto se tiene un poco de alcance, llamémoslo así, porque son todos los remotos que están conectadas a una sola base. Este es otro truco que lo utiliza un operador en Rusia. Ellos básicamente tienen más de 60.000 equipos instalados en su red y tenían un problema y era que necesitaban reducir los tiempos de instalación de los remotos, de los CPs. O sea, este es un equipo Light 19 dBs. Y lo que hicieron fue que tomaron un power bank que tiene Wi-Fi y tiene un puerto de Ethernet. Es decir, este es un power cargar obviamente por USB, pero también puede cargar por puerto de Ethernet. Entonces él entrega un voltaje, normalmente son 24 voltios. Recuerden que los SMNs de 19 dBi pueden recibir desde 9 voltios DC hasta 53 voltios DC, o sea que pueden energizarse con 24 voltios. Y básicamente con este power bank yo puedo prender el radio, o sea, el radio se puede. Y como tengo la conexión vía Wi-Fi, pues yo puedo utilizar para poder al radio. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es que yo puedo colocar un celular que se conecta vía Wi-Fi con el power bank. O sea, el power bank también es un access point
Wi-Fi, coloco una dirección fija al celular, que sea de la red 10.10.10.1, que es la red por default, entro el radio ya está energizado, entonces yo puedo empezar a alinearlo, puedo empezar a configurarlo, puedo empezar a hacer una cantidad de cosas, mientras la otra está cableando y haciendo toda la parte de instalación física. Cuando la otra persona ya con el que está la parte de configuración, pues ya tienen configurado el radio, ya está todo implementado y simplemente es conectar el cable y ya tienen configuración lista para subir el servicio. Entonces, digamos que se ahorra un poco eh, de tiempo en implementación en la solución de radio. Me gustaría saber si todavía me escuchan bien, todos están viendo la presentación antes de continuar. Entonces, este es un escenario interesante. También tenemos otro tipo de aplicaciones. Ok, Power Band de Wi-Fi, ¿dónde lo consigo? Ya les voy a contar algunos links que también y marcas que les puede servir para que lo puedan buscar. Entrecortado, ok. Eh, Trataré de hablar un poco para que no pierdan tanta información. Em, Básicamente el Power Bank, ejemplo, para escenarios donde yo tenga que hacer algún tipo de site survey. Entonces, yo puedo llevarme un mástil telescópico, o sea, como una especie de pértiga. Yo llego al sitio, energizo con el power bank y misiones ahí. Y con eso puedo, por ejemplo, descartar sitios donde hay línea de vista dudosa, donde no sé qué tipo de señal puedo llegar a recibir. Entonces es otra forma sencilla de yo poder tener un CPD dando vueltas y haciendo recolección de información. Entonces, es interesante con la parte del Power Bank. Ahora, sobre la pregunta de dónde lo consigo, hay varias marcas. Aquí hay una que les podemos dar el link. También ustedes pueden hacer su propio Power inyector de DC que nosotros proveemos. Simplemente es, en lugar de conectarlo a una fuente de poder, pues es simplemente conectar una batería de 12 voltios y ustedes pueden propio. Obviamente aquí la diferencia es que no hay access point Wi-Fi. En Amazon también lo pueden conseguir, ustedes le pueden colocar power bank with y hay varias marcas. Incluso hay power bank que pueden incluso proveer hasta 30 vatios, entonces les puede servir a ustedes para energizar no solamente el radio, sino también la cámara, si digamos están haciendo proyectos de CCTV. Hay otros power bank que solamente tienen puerto de internet y también les podría servir para de energización de los equipos. Aquí lo importante es que existen una variedad, muchísimas opciones de power banks. Como les digo, en Amazon, si ustedes le colocan power bank con Wi-Fi, ustedes van a encontrar una cantidad de soluciones y cada vez que puedan utilizar las ventajas del power bank para poder utilizar el CPE y las ventajas de Wi-Fi para poder utilizar un dispositivo pequeño como por ejemplo un celular. Entonces ese es como el truco, el consejo que tenemos de uno de nuestros socios en Rusia para facilitar la parte de instalación o para hacer, como les decía, algún tipo de site survey con mediciones. Entonces es bien interesante esta idea del power bank. Vamos a seguir. Este es un socio que está en Medio Oriente y él pues tenía ciertos problemas de seguridad en el sentido de que las antenas de Nokia era lo único visible en el campo y por lo tanto pues era como una especie de localizador sencillo en caso de un ataque. O sea, digamos que es algo extremo, pero de ahí viene la razón. Entonces él preguntó si había alguna posibilidad para yo apagar los LEDs. Entonces, mando, que es el que se ve aquí en la parte de abajo, que dice Sys No Indicator. Entonces con eso apagar los LEDs y de esa forma pues el radio no queda como un punto visible de pronto para un ataque tipo robo, bueno, en el caso de Medio Oriente era para un ataque de destrucción, ¿no? Eh, Otra de las alternativas es con otro comando que se llama sys search, perdón, donde en sys search lo que se busca es
digamos, en una torre yo tengo 10 radios y el técnico llega al sitio, pero no sabe cuál de esos 10 radios es. Entonces, yo puedo entrar remotamente desde el NOC, el sys search, y el radio durante 10 minutos va a prender continuamente los LEDs, o sea, los va a dejar prendidos y apagados. O sea, va a hacer como una especie de blink continuo durante 10 minutos y de esa forma fácilmente el técnico puede saber exactamente qué es el radio que está eh, al cual él tiene que entrar a hacer el mantenimiento. Entonces, cuando yo tengo muchos radios en un mástil, en una torre, es fácil de identificar con este comando. Entonces, son dos trucos interesantes. Uno es para apagar los LEDs y otro es para hacer o de colocarlo en blink los LEDs del radio para poderlos identificar. Tip, por ejemplo, cuando se tienen enlaces de larga distancia, o sea, de muchos kilómetros, la recomendación es que utilicen un ancho de banda de canal pequeño, o sea, 5 GHz, perdón, 5 MHz, por ejemplo, y utilicen una modulación baja, o sea, dejarlo, obligar al radio a que solamente module, por ejemplo, a BPSK un medio. Entonces, esto permite tener el mejor nivel de sensibilidad y de esa forma yo puedo alinear fácil el radio, tener enlace. Una vez que tengo enlace, hago la parte de apuntado y luego de eso ya puedo subir el canal y puedo subir la modulación. Entonces es un truco como para no tomar tanto tiempo cuando yo me voy con canales de 40 MHz o me voy con modulaciones altas y poder obtener rápidamente señal para poder hacer el apuntamiento fino. Entonces, esa es la recomendación. Obviamente aquí colocamos los comandos RF 5.0 y RF bitrate 3250, pero en la parte de la interfaz web, pues básicamente es entrar y buscar un channel white de 5 y en la parte de modulación es colocar un bitrate el más bajo que se tenga, que es 3200. Entonces es un par de trucos interesantes. También funciona muy bien con XG. En XG busquen un canal de 10 MHz y busquen la mínima modulación para lograr la mejor sensibilidad. Hasta ahí vamos, todo está claro, perfecto, ¿me están escuchando? Ok, este es un pequeño truco, es básicamente utilizando un espejo para ubicar la línea de vista. Muchos ya utilizamos el tema de las brújulas y con el InfiPlanner pues hacemos el diseño, tenemos el azimut, la elevación, entonces ya sabemos para dónde apuntar. Pero a veces cuando estamos en torres donde hay muchas bases 3G, las brújulas no funcionan. Básicamente el norte magnético se vuelve la torre, porque la torre tiene mayor magnetismo que el norte magnético. Entonces, en ese tipo de escenarios, la otra opción es colocar un espejo en el jugar con el espejo para lograr el punto de hacia donde yo debo orientar el radio. Es un truco sencillo en esos casos donde no puedo utilizar brújulas. Entonces es simplemente utilizar la luz para poder ubicar el punto remoto. Em, Tenemos alternativas para utilizar, por ejemplo, inyectores o Power over Ethernet, siguiendo el estándar de 802 AF con equipos Light. Ahí damos una referencia de Planet, el PoE 165S. Ese es un que les puede servir a ustedes para convertir PoE activo, es decir, 802.3 AF o AT, a PoE pasivo, que sería el que recibiría el equipo Light. Entonces es una de las formas de poder energizar un equipo Light con un switch. También hay otros switch que les pueden ayudar, ahí les damos algunos datos. Como les digo, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes vean el tipo de soluciones que pueden utilizar. ¿En qué escenario lo estamos utilizando? Entonces, por ejemplo, yo tengo un switch que está haciendo PoE activo con una cámara y yo quiero colocar en el mismo switch el equipo Light de 19 dBs. Entonces, simplemente coloco el conversor de PoE activo a PoE pasivo
y de esa forma yo también ya puedo trabajar el equipo de 19 base. Y el último consejo es que se puede utilizar el inyector outdoor. Acuérdense que tenemos un inyector outdoor DC, yo lo energizo con voltaje DC, es totalmente outdoor, tiene positivo y negativo. Aquí yo inyecto la parte de DC, él inyecta ese DC al radio, el radio tiene un segundo puerto que hace power out, uno, el Ethernet 1 conecto la cámara y con un solo inyector yo puedo energizar tanto la parte de la cámara. Entonces es un truco que hemos utilizado en varios escenarios, pero es bueno recordar que es posible hacer ese tipo de soluciones. Hasta aquí, el día de hoy era hablar un poco de algunos pequeños trucos y consejos que hemos recibido de parte de nuestros socios y la idea de hoy era hacer esa información que a veces nos puede dar algunas ideas nuevas para la parte de operación y instalación. Muchas gracias por el tiempo. Si tienen preguntas y las quieren hacer, si no, pues entonces damos por terminado el webinar y les agradezco de nuevo. Les deseo una feliz Navidad, les deseo un feliz año y nos vemos el otro año en más webinars. Que estén bien. Hasta luego.